Mujeres, ¿cómo están? Les saluda Sergio Rey. Espero que estén muy bien. Y en este capítulo vamos a ver en esta oportunidad todo lo relacionado a los grupos en Facebook. Entonces, antes de esto, vamos a recordar acá por qué son importantes los grupos en Facebook como una estrategia orgánica. Cuando hablamos de orgánico, hablamos de que no debemos pagar con dinero, sino que en vez de eso invertimos con tiempo, porque se necesita, en vez de decirle a Facebook o alguna red social que le pagamos X monto para que busque determinadas personas y le muestre nuestros anuncios, somos nosotros más bien los que vamos a ir a donde están esas personas. Entonces, para eso vamos a recordar acá las 4 segmentaciones que tenemos normalmente, que son entonces la geográfica. ¿Qué es la geográfica? ¿Dónde se encuentra la persona en el planeta entero, verdad? ¿En qué barrio, en qué ciudad, en qué estado, en qué provincia, en qué departamento, en qué país, en qué continente? La demográfica, que es hombre, es mujer, qué edad tiene, qué idioma es su idioma nativo, sus idiomas alternos. Luego la psicográfica son cómo es la persona en la vida real, qué gustos tiene, qué intereses tiene, qué comportamientos tiene, qué inclinaciones tiene, qué hábitos tiene, qué hobbies tiene, a qué se dedica, etcétera. Todos somos diametralmente diferentes. Hay personas muy parecidas entre sí, pero siempre va a haber una diferencia. ¿Qué marcas de ropa utiliza? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué hace en sus tiempos libres? ¿Qué deportes practica? ¿Qué tipo de música le gusta? Etcétera. Esa es la psicográfica, súper amplia, creo que es la más amplia de todas. Y finalmente, los comportamientos. Comportamientos. ¿Qué son los comportamientos? Ya ahora sí es cómo nos comportamos nosotros dentro del Internet y dentro de las redes sociales como tal. En este caso utiliza computadora o celular o tableta, se conecta con Wi-Fi o se conecta con datos móviles, a qué tipo de sistema operativo utiliza, es o no dueño de páginas en Facebook, es o no dueño de grupos, es moderador o no, etcétera. Entonces, esos son los 4 tipos de segmentación existentes. Con base en esto, es importante que los tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque los grupos, vamos a pintarlo aquí también, en un color rojito. Y aquí vamos a hacer más pequeño esto, así. Los grupos son un reflejo de cómo somos nosotros en la vida real. Es decir, los seres humanos nos movemos por agrupaciones o congregaciones. En este caso serían los grupos. Antes de que existiera el Internet, era mucho más limitado esto, porque si a mí me gustaba, vamos a poner un ejemplo, el ajedrez, y yo quería reunirme con personas que les gustaba el ajedrez, quizá podía reunirme con la familia, con los vecinos o posiblemente con algunos de la ciudad, no sé, en un club de ajedrez, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero era mucho más limitado. Ahora, gracias al Internet, todos o muchas personas, incluso de muchos países o por qué no, del mundo entero, nos podemos reunir alrededor de un gusto, como para este ejemplo es el ajedrez. Y así nos vivimos uniendo de acuerdo a nuestros gustos, intereses y comportamientos. Si es por religión católico, nos reunimos donde nos gusta la parte católica, la Biblia, Dios, Jesús, María, etcétera. Si nos gusta un deportista en especial, un equipo de fútbol en especial, vamos a poner un ejemplo, el Real Madrid, todos los del Real Madrid nos vamos a reunir en un lugar donde sea el Real Madrid. Los que nos gusta una selección de fútbol, los que nos gusta un tipo de comida, el sushi, entonces nos reunimos en sushi, los que nos gusta, y así sucesivamente son grupos. Entonces, con base a su producto o servicio, así mismo va a ser los lugares o los grupos a los cuales a usted le va a interesar. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar ese producto o ese servicio en qué tipo de grupos normalmente se está reuniendo. Como los productos o servicios son tan variados, tan extensos, hay tipos de productos o servicios que requieren de una segmentación solamente geográfica, otros que requieren solamente la demográfica,
otros que requieren solamente de la psicográfica y así otros que requieren de este más este. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted prepara comida en su casa y la vende, pero usted no puede suplir todo el país ni está interesado por ahora en hacerlo, sino solamente le interesa X cantidad de distancia alrededor de donde usted vive. Entonces, usted posiblemente, su segmentación o sus grupos son geográficos, es decir, grupos que sean de la zona. No va usted a poner un posteo de sus platos de comida a alguien que usted estando vamos a poner un ejemplo, usted está en Colombia y va a poner un anuncio en grupos de España, porque definitivamente no tendría sentido para poder enviar un plato hasta allí. Y así sucesivamente. Vamos a poner un ejemplo de demográfica. Si yo sé que hay algún producto que está muy enfocado en mujeres, vamos a poner un ejemplo, algo que tenga que ver con maquillaje, con cosmética, que no quiere decir que los hombres no lo utilicemos, pero sin duda alguna las mujeres son mucho más anuentes a este tipo de producto o servicio. Posiblemente la segmentación es mucho más demográfica. Psicográfica, también por gustos. Vamos a poner un ejemplo. Si en la psicográfica tiene algún producto que es orgánico, tiene que ser un tipo de persona. Lo orgánico tiene que ver con salud, con bienestar, con nutrición, con nutrientes, con vitaminas, minerales, proteínas. Entonces, posiblemente podría uno buscar grupos donde hayan personas que se preocupen y se ocupen de su salud, de su presentación personal, de leer las etiquetas de los productos, de consumir sano. Entonces, con base en estas segmentaciones, es que se van a ir a buscar los grupos como tal. Esto vamos a dejarlo hasta acá como un primer entrenamiento para entender primero los 4 tipos de segmentaciones, que son en sí los grupos en la vida normal. Recordemos que la parte virtual es un reflejo de la parte tradicional y de la parte normal, es decir, a cómo nos comportamos en la calle, venimos a comportarnos en la parte del internet y en las redes sociales. Si afuera me gusta el ajedrez, aquí adentro en la computadora y en el celular posiblemente también tengo una aplicación o un software para jugar ajedrez y posiblemente me uno a grupos de ajedrez para saber quién es el campeón mundial, cuándo es el próximo campeonato, etcétera, cuáles son las nuevas técnicas, las nuevas tácticas y así sucesivamente. Si en la vida en general me gusta el sushi, me voy a venir aquí a la parte virtual a unirme a lugares para saber cuál es el mejor sushi, cuál es la mejor promoción, cuál es el nuevo restaurante, etcétera. Y así sucesivamente con todos y cada una de las segmentaciones geográfica, demográfica, psicográfica y comportamientos en la red social. Así que espero este capítulo sea claro para recordar y dedicar bastante y suficiente tiempo en la segmentación, pues de esta depende un 80% el éxito que nuestras campañas publicitarias vayan a tener. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.